están? Les damos la bienvenida a esta edición de Chilevisión Noticias con el foco puesto en la emergencia que se está viviendo principalmente en la región del Biobío y de Ñuble por los incendios forestales. Y ya estamos ahí con Humberto Sichel desde una de las localidades más afectadas, desde la localidad de Lirquén, ahí en la comuna de Penco, Toti, con el temor que existe en estos momentos por el riesgo de rebrotes. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sole? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la población Bipla, Vidrios Planos de Lirquén. Para que nos hagamos una idea, tú bien lo decías, en la región del Biobío, la comuna de Penco, Lirquén, que es una localidad, y en Lirquén está esta población hoy día completamente transformada debido a los efectos y los estragos que causó este incendio. Esta población quedó prácticamente abajo, salvo un puñado de casas que se salvaron de forma milagrosa, pero puedes apreciar en la cámara de Juan Carlos Bellido que el movimiento es intenso a esta hora del día, 1 de la tarde. Desde muy temprano comenzó el movimiento acá, donde se han acercado vecinos, pero también muchos voluntarios a ayudar con distintos procesos. El primero, el más arduo, el más complejo, que es sacar los escombros de cada una de las casas. En la cámara puedes ver la bandera de Deportes Fernández Vial, porque está la hinchada del club, la hinchada de la barra, que vino a ayudar a uno de sus integrantes. Su madre fue la que perdió lamentablemente esta casa, y están en este momento realizando toda la ayuda de extracción de escombros, que es bien compleja, Sole, porque todavía las casas tienen una alta temperatura dentro. Tú basta con que te asomes a cualquiera de las casas y puedes ver humo, que es lo mismo que estamos revisando en las imágenes. ¿Cuál es el mayor temor? Que haya un rebrote del incendio, las llamadas zonas calientes. Significa que a simple vista se puede ver una fumarola o una columna de humo más bien pequeña, pero eso significa que abajo está ardiendo y que por lo mismo prevalece el temor a que esto pueda rebrotar. Ocurre en el cerro, la imagen que estamos revisando, que fuimos a captar bien temprano, donde se ve esa fumarola a ratos más intensa. Sin embargo, el riesgo es menor que el que había ayer, bueno, principalmente porque lamentablemente devastó todo este sector, salvo un pasaje que quedó intacto y 4 casas que les mostrábamos ayer en medio de la devastación. Hoy es una jornada compleja, difícil emocionalmente también, porque hemos visto que han llegado muchas familias que no estaban acá al momento del incendio, muchos adultos mayores que vienen y se encuentran con este paisaje, este panorama que es terrorífico, ¿no? Las casas completamente destruidas y bueno, después de los momentos de pena, de lástima, de llanto, de resignación, viene el momento en que se empieza a actuar. Hay muchos jóvenes que han llegado y de distintas áreas. Mira, ahora estamos viendo hace poco que llegó un equipo de veterinarios que vienen a ayudar a las mascotas que están acá, que probablemente tengan deshidratación y otros problemas con el calor. Afortunadamente no hemos visto mascotas que tengan, qué sé yo, sus patitas quemadas, etcétera, sino que particularmente me imagino que miedo por el ruido constante, también por el humo y la deshidratación. Entonces vino un equipo de veterinarios a colaborar. También bomberos desde temprano, que pasó con un megáfono diciendo que por favor tratarán de hacer el proceso de remoción de escombros y acumularlos todos, como puedes ver ahí en la cámara, en la vereda que está en los frontis de cada casa, para despejar así las calles, porque hay constante tránsito del camión que trae agua potable, por ejemplo, de camionetas que vienen con ayuda, que traen agua, comida para mascotas, insumos de aseo, por ejemplo, de higiene personal. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que ya comenzó definitivamente esta tarea, que es compleja, como te decía, por el calor que hay al interior de las casas. Bueno, y que se hace difícil. Vamos a tratar de conversar con la familia Ramírez. ¿Podemos conversar un poquito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy terriblemente mal, perdimos todo, salimos sin nada. ¿Querés hablar o si no, no hay problema? ¿Está bien? Salimos sin nada en nuestra casa. ¿Ustedes llegaron hoy día? Sí, hoy día, porque estoy en la casa de mi hermana, no estamos hospedados, salimos sin nada, estamos así puestos. Con lo puesto. Con lo puesto perdimos todo. ¿Hace cuánto vivían acá? Nosotros en como más de 22 años, 23 años. O sea, además es una familia, aquí se conocen todos, son las casas pareadas, todos son amigos. Perdimos todas las cosas de nuestra casa. Sabe que yo siento igual de que los bomberos no hicieron nada, porque nosotros les dijimos, estaban ahí parados y nosotros les dijimos, nosotros tirando agua, le decíamos, por favor ayúdenos, no tienen nada, no tenemos la orden, el juego venía encima y no hacían nada. Yo sentí que podíamos haber salvado esta parte de acá y no hicieron nada. Y lo que uno ve es que hay cuadras completas quemadas, la escuela por ejemplo también. Se quemó
Todo, si sabe que de repente era una cosa en llamas, terrible. Dicen en el cartel que tiene acá la familia Ramírez Constanzo, eran 6 personas. Somos 6 personas. ¿Y vivían acá 6 personas? Sí, 6 personas. Lo que más nos llama la atención es que ahora vemos todo destrozado y no nos dimos cuenta que antes todas estas casas tenían segundo piso. Todo segundo piso y todo se derrumbó, todo cayó, quedamos sin nada y fue terrible la llama, ver cómo se quemaba todo, pero fue impresionante. Muy rápido, ¿no? Rápido, nos dijeron que evacuáramos y no sacamos nada. No tuvimos tiempo a nada. ¿Quiénes los están ayudando ahora? Vemos, hay Miren, muchos jóvenes ayudando. Sí, ayudando y gracias a Dios que mandaron a gente, pero cuando nosotros estuvimos en esto nadie nos ayudó. El alcalde lloraba mucho porque las patrullas no dan abasto. No dan abasto. Pero también sentí que habían 2 patrullas que no hicieron nada. Yo soy sincera en decirlo porque yo estuve aquí. ¿Los patrullas o los carros de...? Los carros de ¿Tú estabas en este momento? Sí, yo estábamos en ese momento. Le dijimos, chiquillos, nosotros evacúen, dijo, váyanse porque nosotros la casa la vamos a cuidar. Nosotros salimos así tal cual porque creímos que realmente lo iba a cuidar la casa. ¿Y cuándo te enteraste? ¿Hoy día mismo en la mañana cuando viniste? No, en la misma noche, porque la misma noche salimos, fuimos al hospital y volvieron. Y volvieron. Y de ahí ya las llamas, como a las 6 de la mañana, ya estaba todo quemado. Las llamas. ¿Has podido conversar con otros de los vecinos? Sí, todos llorando. Perdimos todo. Si yo esto era de mi mamá, recuerdo todo. Teníamos todo acá. Sí. Lo siento mucho. Algo tan triste. Sí, Sole, vuelve tú. Vamos a quedarnos aquí un ratito. Sí, claro, comprensible ahí la angustia y tú podías conversar con esta mujer que te contaba ahí parte de su testimonio, que hablaba además de barrios con décadas de historia. Estamos hablando además, Toti, de una localidad costera en la que lamentablemente ahora el 80% está en el suelo, por eso también la importancia de la ayuda en estos momentos. Tú ya nos contabas del trabajo de voluntarios que han llegado hasta ahí, a pesar de todas las dificultades, donde sigue todavía el riesgo. Si bien es menor, sigue existiendo ahí el temor por las zonas calientes, por las altas temperaturas, por los vientos que ha habido ahí en los últimos días. No sé, Toti, qué pasa también con la conectividad, que ha sido también uno de los aspectos que ha angustiado a parte de las familias en Lirquén, que ha sido muy difícil para ellos poder contactar a sus familiares. Recordemos que todavía hay varias personas que no han podido ser ubicadas y además la falta de conectividad ha sido al mismo tiempo un problema a la hora de poder coordinar una respuesta por parte de las autoridades. Sí, te diría que ese es uno de los problemas principales. No solamente la falta de conectividad, agrupémoslo todo en la falta de servicios básicos, porque no hay agua potable. No solo no hay agua potable, no hay luz. Y por lo mismo, cargar los teléfonos se transforma en algo muy difícil. Nosotros con el canal tenemos el funcionamiento de un generador y agarramos una zapatilla, ¿no?, de varios enchufes y estamos ofreciéndosela a las personas para que puedan cargar sus teléfonos, porque primero los teléfonos no tienen batería y cuando logran tener carga no hay señal. Entonces lo complejo es que la mayor cantidad de los avisos, de la ayuda, etcétera, se hace de forma digital a través de redes sociales y eso hace muy difícil de comunicarse. Uno intenta hacer una llamada, incluso estos mismos despachos son muy complejos, se nos va la señal a cada rato porque, claro, es inestable, ¿no? Y lo que te contaba antes respecto a lo que conversamos recién, es muy difícil no emocionarse, no empatizar cuando uno ve esto que es el dolor. Si bien es un dolor ajeno de otras personas, evidentemente uno se pone en sus zapatos y son personas que en la mayoría de los casos te repiten todo, que ellos vivieron, que nacieron, que se criaron acá. Esta es una población icónica. De hecho, se había remodelado hace 10 años los frontis porque fueron declaradas como el sector, como patrimonio, y por lo mismo, como un sector patrimonial, estaba muy bien cuidado. Uno ve el antes y el después, la hora, digamos, y es desgarrador cómo quedaron la mayoría de las casas en el suelo, y uno ve que son murallas, pero probablemente después de la remoción de escombros, estas mismas murallas se tengan que botar, digamos, es muy difícil. No se puede reconstruir sobre ellas, ¿no? Y mientras tanto, claro, de vez en cuando, cada ciertos minutos, es inevitable no mirar hacia los cerros, que si bien están todos quemados, igual hay zonas calientes, estos puntos, estas fumarolas que te contaba. Y lo otro que es complejo es que
para ser también bien realistas, que vuelva a bajar el fuego hacia este sector, por ejemplo, claro, tiene que ver más con las vidas, con el peligro humano, pero ya está todo quemado. Lo que uno teme es que pueda alcanzar el fuego en caso de que haya un rebrote, un pasaje que quedó intacto y también las casas que no les pasó nada. Hola, vamos a conversar. ¿Tu nombre? Josefina, Josefina, ¿tú eres de Concepción. voluntaria? Voluntaria, sí. Sí, Vengo cuéntanos. de Concepción a ayudar a Lirquén. ¿Quién los llamó? ¿Cómo se organizaron? La verdad, en un grupo de la Universidad del Desarrollo me uní a un grupo de voluntarios que venía a ayudar aquí a este sector al frente del hospital. ¿Tenías amigos, familiares, alguien que viviera en este sector? No, nadie. Solamente organizado y supieron que acá se necesitaba ayuda. Sí. Perfecto, muchas gracias. Queríamos Cuéntame. decir que nos faltan veterinarios voluntarios, que hay mucho gatito y perrito herido y ya los veterinarios voluntarios que hay acá no dan abasto. Sí, vimos un grupo, creo que eran de la Universidad de San Sebastián, que estaban acá. Aprovechar de darle las gracias a todos los voluntarios que están acá, pero siempre van a faltar manos. Y ahora recién estamos intentando rescatar un grupo de gatitos bebés, pero era imposible, éramos 2 personas intentando, entonces agradezco mucho la ayuda que están dando acá, pero siempre van a faltar manos. Necesita más en el sector de ayuda. Bipla. Sí, y lo que puedan, no sé, gente que viene a dejar comida, agüita. Cosas básicas como estábamos hablando, probablemente sea difícil, pero un baño químico, por ejemplo. Sí, no, de hecho, siempre por la gente que está en la casa, que lo que sea, presta el baño. Sí, si no pueden venir para acá, ayuda monetaria, pero aquí falta mucha ayuda para la gente. Hace un momento estuvimos entre 30 personas limpiando una vivienda. Imagínense la cantidad de viviendas que hay acá. Entonces, los que estén en la casa, si no ¿Quieran ayudar? vengan. Nosotros en un auto lo llenamos con lo que podíamos. Siempre busquen en redes sociales, van a encontrar cómo ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate. Sole, testimonios como este se repiten todo el rato, como te decía. Hay personas que pasan en camionetas y se reúnen con amigos, con familiares, juntan plata, van al supermercado, compran desde fruta, útiles de aseo, porque lo cierto es que todavía estamos en medio del caos. Como te decía, hay carabineros haciendo rondas, hay veterinarios que vienen a ayudar, hay voluntarios jóvenes, universitarios, grupos de amigos, etcétera, etcétera. Pero claro, es un proceso que además, aún estando en medio de la emergencia, probablemente tarde mucho tiempo en recuperarse. Esta es la primera etapa, el día después de, podríamos decir. Por eso que la imagen es bien impresionante, ¿no? El paisaje que se ve es del terror, porque evidentemente está todo torcido, todo quemado. Entonces, probablemente, que ya lo hemos visto de a poco, hay camiones, estos camiones 3/4, ¿no? En que empiezan a pasar por acá, se llevan todo este material y eso va a ser de gran ayuda para ir despejando poco a poco. Pero también, no solamente esto, uno ve las muestras de cariño, por ejemplo, de las personas que se reúnen después se funden en un abrazo, porque, mira, no queda mucho más, digamos. Primero darse un abrazo, empatizar, en un acto bien humano, saber que se cuentan con ellos mismos, ¿no? Con los vecinos que se conocen de hace tantos años, y luego manos a la obra y ponerse a trabajar en esto. Claro, estas tragedias también habitualmente muestran la cara más solidaria de las personas que se han acercado ahí a ayudar. Es importante también que toda esa ayuda se pueda canalizar de manera efectiva para que efectivamente pueda llegar a manos de quienes más lo necesitan en estos momentos. Tú has estado desde el fin de semana, Toti, ahí recogiendo distintas historias, que son historias que ayudan ahí a ponerle rostro a esta tragedia, a humanizar, a comprender también la angustia, la devastación que todo esto ha generado, no solo en la localidad de Lirquén, también en otras zonas que se han visto afectadas por estos incendios, pero entiendo que has estado ahí haciendo diferentes recorridos, que estuviste en una escuela. ¿Qué fue lo que pudiste ahí observar y cuál es la ayuda más urgente que se requiere en estos momentos? Sí, es difícil porque en la ayuda es como el perogrullo de decir todo sirve es real. Hay camionetas, sí hemos visto que hay camionetas constantemente que pasan con agua, por ejemplo, que es muy útil, hace mucho calor todavía, esta especie de nube espesa de humo que se siente constantemente también hace que se necesite hidratación de manera constante. Pero mira, por ahora, quédate con esa imagen, Sole, que es la escuela Bipla, que es la escuela de esta población, la F584, donde no sé si tenemos el antes y un después, ustedes me pueden contar, pero lo cierto es que antes era una escuela que uno veía, estaba remozada, tenía una cancha, una multicancha de parqué, donde se realizaban deportes. Eso era lo que tenía la escuela bajo techo, ¿no? En esta especie de gimnasio, donde había una multicancha preciosa, etcétera. Y por favor, ahora fuimos en la mañana y la imagen es tremenda porque está todo completamente calcinado, incinerado. El fuego fue muy rápido y muy devastador además.
se quemó todo muy rápido y ese es el estado actual de esta escuela. Tratamos de preguntar si es que por lo menos tenían información los profesores del estado de las casas, pero también de los niños que acudían a esta escuela. Mira, afortunadamente no nos ha llegado ningún reporte de algún problema con alguno de ellos, pero lo cierto es que, claro, uno ve no solamente la escuela, porque si fuera la escuela, uno dice, bueno, se puede reconstruir rápido. El problema es el entorno, que está todo completamente destruido, salvo, como te decía, un puñado de casas, un pasaje y un grupo de casas que también nos decía ayer el dueño de casa que vivía con su mamá, que él se iba a quedar aquí por un tema de seguridad, porque era su único lugar, que era un esfuerzo de toda la vida y uno lo entiende también, empatiza con eso. Pero bueno, va a ser largo, va a ser complejo. Y mientras tanto, te podría decir que lo urgente, de acuerdo a lo que hemos recogido conversando con las personas que están acá, un baño químico, que hace falta, ojalá fuera más de uno, digamos, pero uno entiende que alguien podría hacerlo. Mira, allá está el camión de agua potable. Que, como te decía, Esvío habilitó varios estanques en distintos puntos que son puntos álgidos, puntos críticos, para poder abastecerse. Hemos visto también que los vecinos, como te decía al principio, no tienen servicios básicos, van, llenan los bidones, llevan botellas, ollas, todo sirve, digamos, para poder abastecerse. Pero también lo que decían ayer es que se necesitan manos. Hoy día vemos que ha llegado muchísima gente a colaborar, muchos voluntarios, pero también es un trabajo pesado. Todavía hace calor, es una tarea difícil, entonces podrían haber también cuadrillas, reemplazos, etcétera, de parte de los voluntarios y además de voluntarios, materiales, no siempre de construcción, pero además de lo que vemos como escombros grandes, que son latones, techumbres, etcétera, electrodomésticos que quedaron completamente quemados. También uno ve que hay mucha ceniza y eso sí se tiene que juntar y meter en bolsas, ¿no? Que son una especie de saco que resisten más peso. Ayer nos decían que también faltaban de esos sacos también, siempre son bienvenidos, por supuesto, las palas, las carretillas, los guantes. Lo que decía recién este joven voluntario, todo sirve, todo ayuda, ¿no? Y ahí, mientras tanto, te estamos mostrando estas labores que van a continuar probablemente durante todo el día. Así que, bueno, por ahora los dejamos y más tarde volvemos a contarles qué es lo que está ocurriendo en este sector. Y también, por ahora, afortunadamente, cerrando este despacho, vimos que la fumarola que estaba en el cerro era mucho más potente hace algunos minutos y afortunadamente ha ido bajando en su intensidad. Así que, por lo mismo, ese riesgo como de las zonas calientes, por lo menos acá ha ido disminuyendo en los últimos minutos. Sí, afortunadamente vamos a ver ahí qué es lo que pasa a lo largo de esta tarde. Humberto, nos mantenemos ahí atentos para retomar la comunicación en cuanto sea necesario ante cualquier novedad. Y nosotros le damos la bienvenida también a Roberto Cox. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sole? ¿Todo bien? Sí, nos vamos un poquito más al norte, gracias Toti, donde está Patricio Angulo, en la localidad de Punta de Parra, donde, bueno, podemos ver también que la destrucción ha abarcado un gran porcentaje también de esa localidad. Pato, ¿cómo está la situación actualmente? Hola, Pato. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La devastación es absoluta. Estamos en una de las zonas, uno de los sectores más afectados por el paso del fuego acá en la comuna de Tomé. Les vamos a mostrar imagen en vivo de Punta de Parra. En este estado han quedado las viviendas tras el paso del fuego. Cerca del 80%, esto para que lo tomen como referencia, cerca del 80% del pueblo quedó reducido a escombros. Y los vecinos nos han señalado que esto fue como si hubieran lanzado una bomba o posterior a una guerra. Ya les vamos a mostrar y les vamos a ir contando cómo se van poniendo de pie, cómo ha ido avanzando ya la limpieza de los sitios. Mientras tanto, también les queremos contar acá en Tomé lo que ocurrió durante esta mañana, porque fue un tenso despertar para los vecinos por distintos rebrotes de fuego en la cuesta Caracol, particularmente en la bajada de esta cuesta y en una zona de curvas, llegando a la playa Bellavista, ya en el acceso principal a Tomé, donde había un foco activo, un foco que se mantenía activo desde la noche y que recién durante esta mañana pudo ser controlado por bomberos, quienes llegaron allí, 2 carros de bomberos, para poder atacar desde distintos puntos este foco, un rebrote que comenzó a avanzar en la ladera de este cerro, del cerro Caracol, allí en la cuesta, además, llegando justo frente a la playa Bellavista. Es allí donde se concentró el trabajo durante esta mañana y esto es lo que generó también preocupación, alerta entre los vecinos de Tomé. Se
cercanos además a ese lugar porque había expectación también y había preocupación para saber cómo se estaba comportando este foco, qué es lo que podía ocurrir, porque podía además, todo esto dependiendo de las condiciones, además de la dirección del viento, podía propagarse hacia una zona mucho más boscosa, una zona que resultó ya muy afectada en este trayecto en la ruta 150 entre Concepción, Penco, Lirquén, también pasando por Punta de Parra y llegando finalmente a Tomé. Son distintos sectores que resultaron muy afectados producto del paso del fuego, y durante esta mañana se había presentado nuevamente este rebrote en esa zona, y lo que generó mucha preocupación hasta que finalmente aquello pudo ser controlado. De todas maneras había durante esta mañana gran presencia de humo en esa zona que tenía o representaba algún grado de dificultad también para poder respirar a los vecinos y también para nosotros mismos que estábamos allí y estábamos dando cuenta de esta situación. Regresando acá a lo que les estábamos mostrando en Punta de Parra, que es una de las zonas más golpeadas, más afectadas por el paso del